llamaste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo. Gloria a Dios. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y le damos la bienvenida a un programa más de Yo Creo. Programa número 223, donde el Señor nos permite estar y compartir junto a cada uno de ustedes. Siendo las 21:08 de este viernes 1 de agosto, le damos la bienvenida. Mi nombre es Victoria Escobar para todos aquellos que nos miran por primera vez y le voy a estar dando a mi hermana para que pueda estar saludando y presentándose en esta noche. Gloria a Dios, les saludo a todos los hermanos y amigos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias al Señor por permitirnos un viernes más poder estar en este lugar. Como siempre digo, para compartir las cosas grandes y lindas que Dios hizo y hace en nuestras vidas. Así que bueno, mi nombre es Erika Escobar y bueno, del otro lado de cámaras está mi esposo Sebastián, mi hija Juliana, que hoy va a estar con la guitarra cantando y alabando al Señor con nuestro hermano Juan Núñez. Así que como siempre decimos, esperamos que te puedas quedar del otro lado acompañándonos. Seguramente que Dios tiene palabras de bendición para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendiga a nuestros hermanos que están del otro lado, nuestro hermano Juan, nuestro hermano Yuri, nuestro hermano Seba, amén, que siempre están allí acompañándonos, amén, y a cada uno de ustedes que se está conectando en esta noche. Así que bueno, les recordamos que nosotros somos de la Iglesia Evangélica Templo del Espíritu Santo, a cargo de nuestro pastor Carlos Lencor y su esposa Jimena Escobar, lo cual le mandamos saludo en esta noche. Y bueno, nuestra iglesia está ubicada en la dirección Victorino de la Plaza 1319. Les vuelvo a repetir la dirección, Victorino de la Plaza 1319. Esto pertenece a la localidad de Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y los días de reuniones son los jueves a las 19 horas tenemos culto general y los domingos a las 9 de la mañana también tenemos culto general. Así que bueno, te invitamos a que puedas estar acercándote, acompañándonos. Si quizás nos estás viendo allí del otro lado, sería lindo que puedas acercarte, amén, a la casa del Señor. Sabe que estamos teniendo, como siempre decimos desde este programa, cultos hermosos donde el Señor nos bendice, donde el Señor nos ministra, nos renueva, amén. Así que sería una bendición que puedan compartir con nosotros las reuniones. Así que les vuelvo a repetir la dirección, Victorino de la Plaza 1319. Esto sería localidad de Rafael Castillo. También tenemos un anexo en la dirección La Bastilla 2218. Esto sería Gregorio de la Ferrere, provincia de Buenos Aires, Argentina, y allí estamos los martes a las 19 horas con los cultos de oración, amén. Así que bueno, te invitamos también, si quizás estás más cerca del lado de la Ferrere, los días martes a las 19 horas estamos allí orando, ¿no?, por las necesidades, por las peticiones, orando los unos por los otros, como dice la palabra del Señor, amén. Así que también estamos los sábados a las 19 horas. Bueno, por este sábado, el día de mañana no, pero el próximo sábado sí vamos a estar allí con los jóvenes, amén, reuniones de jóvenes y de adolescentes. A las 19 horas, así que bueno, también te esperamos si sos joven, amén, si quizás estás en la adolescencia, no, ya pasando a la juventud, que puedas estar acercándote a la casa del Señor. Sabes que por ahí a mí me pasaba que cuando era más chica, no, más joven, en la adolescencia, uno quizás muchas veces se siente solo, se siente que no lo entienden o que no lo comprenden, ¿no? Y es lindo poder reunirse junto con jóvenes casi de las mismas edades y conocer, ¿no?, a la otra persona, la circunstancia que quizás el otro pasa, y podemos encontrar, ¿no?, esa ayuda, no solamente el compañerismo, ¿no?, sino también esa ayuda espiritual, amén. Allí están los hermanos encargados, amén, donde puedes estar dejándole también tu petición, donde van a estar orando por tu vida. Así que estamos los sábados a las 19 horas allí, así que se comparte un lindo momento entre clases, enseñanza, y bueno, también, ¿no?, muchas veces quizás los
hermanos preparan allí juego y bueno, realmente es una bendición, ¿no? Hoy le compartía a un joven, ¿no? Lo invitaba al culto de jóvenes y le decía, quizás nosotros no hacemos culto, pero sí se da clases, ¿no? Y bueno, realmente podemos aprender de las cosas del Señor y se pasa un lindo momento, amén. Así que quizás del otro lado te invito, amén, joven, adolescente, que puedas esforzarte y acercarte a la casa del Señor, amén, a recibir la palabra del Señor y la bendición que Dios tiene, amén, para tu vida. También estamos los sábados a las 10 de la mañana con la escuela bíblica, amén. Les vuelvo a repetir, este sábado no, pero el próximo ya sí arrancamos nuevamente con las actividades. Los sábados a las 10 de la mañana también estamos en la dirección Los Toldos 2860 entre Castañón y Luján, amén. Allí estamos en el kiosco juvenil, también trabajando con la niñez. Así que te invitamos, ¿no? Que si tenés sobrinos, si tenés hijos, que puedas estar acercándolos a la casa del Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles donde la maldad está muy multiplicada, ¿no? Y qué lindo es que ellos puedan refugiarse en la casa del Señor, que ellos puedan aprender, ¿no? Los buenos valores, los buenos consejos para que a ellos les pueda ir bien, amén. Así que te invitamos los sábados a las 10 de la mañana, los sábados a las 19 horas tenemos culto de jóvenes, amén. Gloria a Dios. Y qué importante, amén, como dice la palabra, que es bueno juntarse los hermanos, amén, juntos y en armonía, donde ahí es el Señor donde derrama bendición y vida eterna, amén. Es un paso muy importante, amén, el que nosotros podemos dar de congregarnos, de asistir a una escuela bíblica, a los jóvenes, amén. Quizás los sábados en la iglesia no tenemos actividad, digamos, no hay cultos generales, pero sí hay culto de jóvenes, amén, y se ponen muy lindo donde los jóvenes pueden aprender, pueden reunirse, pueden compartir, como decía mi hermana, y confraternizar, amén, entre jóvenes que son sanos, amén, que realmente anhelan buscar las cosas de Dios, y eso es lindo, amén. Uno puede estar tranquilo como papá de mandarlo porque sabemos que van a un buen lugar, un lugar donde le van a dar buenos consejos, la palabra del Señor, amén, y allí están juntos. Hoy justo hablaba con una hermana y le decía qué lindo es que la iglesia pueda confraternizar en el sentido de que puedan estar en comunión, amén. Qué lindo cuando yo veo fotos por ahí en WhatsApp que están compartiendo una comida, una familia con otra familia y todo sanamente, amén. Qué lindo es eso porque uno puede ver el amor de Dios, que no solamente asistir a los cultos, a las reuniones, sino que se forma una amistad, amén, una hermandad, amén, y eso es lindo poder estar con los hermanos, también saber lo que les pasa, necesitamos, amén. Dios nos creó para que nosotros podamos compartir los unos con los otros. Y hay uno de los mandamientos, ¿no? El primero es amar a Dios, pero el segundo mandamiento es amar a nuestros hermanos, a los que nos rodean. Y qué bendición cuando uno aprende a amarlos, cuando uno aprende a valorarlos, cuando uno, a pesar de como se hablaba ayer la palabra, ¿no? De que nos soportemos los unos con los otros, que nos amemos, que tengamos paciencia los unos con nosotros. Y cuando hoy justo hablaba con mi hermana Victoria, todo ese fruto se demuestra en el amor, amén. Cuando uno aprende a amar a los hermanos, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene misericordia. El fruto que el Señor requiere de nosotros es el amor. Y cuando uno empieza a sentir el amor, comienza a orar por los hermanos, amén. Comienza a orar, a llorar como Pablo lo hacía, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas delante de Dios, decía Pablo, ¿no? Orando por los hermanos, clamando, amén. Pidiéndole al Señor que pueda el Señor revelarse a sus vidas, amén. Puedan tener una conversión, amén. Eso es lindo, amén. Y eso muestra una madurez, un crecimiento espiritual en la iglesia, entre hermanos, porque ya no se nota tanto la división, las disensiones, sino que hay más grupos de oración, hay más grupos de intercesión, hay un grupo que está trabajando, hay un grupo que está visitando, otro que está animando a los hermanos, a los jóvenes, a los niños, y eso es lindo, hermano. El Señor va a venir a buscarnos, va a venir a buscar una iglesia santa, como dice la palabra, limpia, sin mancha y sin arruga, amén, y donde mostramos que estamos así actuando con justicia, como ayer hablaba la palabra en Apocalipsis, amén, las vestiduras justas, limpias, resplandecientes, el lino fino en nuestras obras justas, amén. Que seamos justos, hermano, que podamos amar, misericordia, ¿no? Hay una palabra que dice misericordia quiero y no sacrificio,
Podemos sacrificarnos, podemos caminar como hace mucho hasta allá, pedir una... Pero cuando volvemos seguimos siendo los mismos malos, los mismos envidiosos, los mismos que no queremos a nadie, que no soportamos, y eso no sirve de nada. Recuerdo una vuelta que me cruzaba con una mujer, ¿no? Que estábamos predicando en la plaza y ella me decía, no, yo también voy a una iglesia que es muy común, amén, acá en Argentina. No es evangelia, ¿no? Y ella me decía, y entonces comencé a hablar con ella, yo voy a esta iglesia y comencé, ¿y cuál es el principal mandamiento? Empecé a hablar, ¿no? Y yo ahí empecé a decirle, y esto, y vos sentí este pensamiento contra tus prójimos, contra el que te hace mal, y sí, se me da bronca. Bueno, ves que el Señor nos enseña a amar y a perdonar, y empecé a hablarle la palabra. Ves que no es solamente una religión, es que el Señor nos enseñó que el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios que cambia y transforma de adentro para afuera. Nuestro corazón, que antes era malo, era perverso, el Señor comienza a limpiarlo, a purificarlo y a hacernos ver la vida de otra manera. Amén. Por eso te invitamos en este tiempo a que puedas abrir tu corazón al Señor. Jesucristo, como dice bien en su palabra, está a la puerta del corazón de aquellos que no lo tienen adentro. Amén. Quizás tenés una religión, pero no tenés salvación. Y Jesucristo dijo que Él era la puerta para la salvación. Necesitamos tener a Cristo. Amén. La pregunta en esta noche, ¿tenemos a Cristo en nuestro corazón? El Señor ha entrado en nuestra vida, ha cambiado, aleluya, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, hasta nuestra manera de mirar cambia cuando le abrimos el corazón a Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir en este tiempo, que Cristo es el que cambia, el que liberta, aquel que dice la Biblia, abre el corazón a Cristo, el Señor entrará y va a empezar a cambiar, y va a empezar aleluya, a moldear tu carácter, tu forma de ser, te va a empezar a poner ese amor, esa misericordia, esa paciencia, amén, y tu vida va a ser diferente. Por eso te animamos a que puedas buscar el rostro del Señor en este tiempo, amén. Vamos a estar alabando el nombre del Señor. Voy a invitar a nuestros hermanos que ellos puedan estar alabando el nombre del Señor, y como siempre digo, si te sabes esa alabanza, si te sabes esa aleluya, ese coro que quizás van a cantar, unite ahí del otro lado, porque Dios, así como se mueve en este lugar, también se está moviendo ahí en tu casa, en tu hogar, aleluya. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanosos. Tu victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanosos. No daremos gloria a nadie más. Gloria a nadie Jesucristo ha vencido libertad. Soy sano, soy libre, Jesús me halla en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Yo soy Sano, soy libre, Jesús me halla en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Tu gloria a nadie más, no haremos gloria a nadie más. Jesucristo ha venido a liberar. Soy sano, soy libre, Jesús fue allá en aquella cruz que Él venció en la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Soy sano, soy libre, Jesús fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad.
A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y he recibido sanidad. Oh, victorioso Salvador, Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Tu victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo ha venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo ha venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y recibido sanidad. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. ¿Cuántos creen en esta noche que Dios tiene poder para sanar tu enfermedad? ¿Cuántos creen? Porque esto es por fe y no por vista, dice la palabra del Señor. Aquellos que creen en el Señor, dice la palabra, que, aleluya, los que creyeron, dice que no fueron avergonzados. Esto es por fe y no por vista. Cuando uno pone la confianza en el Señor, cuántos milagros el Señor puede hacer en tu vida si tan solamente crees. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo un tiempo donde quizás hoy podemos ver que hay mucha enfermedad mental, amén, mucha enfermedad de ansiedades, de miedo, aleluya, de esquizofrenia, de insomnio. Necesitan pastillas para dormir, necesitan pastillas para relajarse. Cuando la salida está allí, aleluya, mirando al cielo, a Jesucristo. Cuando Él en esta noche puede libertarte, aleluya. Muchas veces viene esa situación a nuestra vida porque Dios está esperando, aleluya, que tú le hables
abras el corazón a Él, porque Él quiere cambiarte, Él quiere libertarte, aleluya. Soy sano, amén. Qué hermosa alabanza me llega muy a mi corazón, amén, a lo profundo de mi ser, porque yo recuerdo y sé muy bien de dónde Dios me libertó, de dónde Dios me sacó cuando el enemigo me turbaba la mente, amén, con todas las cosas que yo había pasado, con esa falta de perdón, con esa raíz de amargura, con la tristeza que quería invadirme. Yo recuerdo que el Señor me hablaba a través de su Espíritu Santo y me preguntaba en una ocasión: ¿crees que yo puedo sanarte? Y no estaba enferma en mi cuerpo, pero sino en mi mente. No podía perdonar, no podía amar, aleluya. Pero ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba el Señor, ahí estaba su presencia que quería hacerme libre. Y sabe que me preguntaba por mi nombre: Erika, ¿querés ser sana? Y yo le decía: sí, Señor, quiero ser sana. Y me volvía a preguntar: ¿querés ser sana? Sí, Señor, quiero ser sana. Y otra vez esa voz que me hablaba: ¿querés ser sana? Aleluya. Me tuve que arrodillar y comencé a llorar y le pedí al Señor: quiero ser sana y no puedo. Aleluya. Pero Dios, cuando pregunta algo, es porque Él quiere hacer una obra, es porque Él quiere libertar, es porque Él, cuando pregunta algo, es porque Él, aleluya, tiene de planes de bien, planes de salvación con tu vida. Pero nosotros tenemos que creerle al Señor, decirle: Señor, sí quiero ser sano, sí quiero ser libre, yo quiero recibir la libertad de tu Espíritu Santo. Mansalaba, sojarraba. Yo quiero sentir el poder de Dios en mi vida. Yo quiero ser sano, yo quiero ser libre, yo quiero disfrutar mi vida, quiero disfrutar a mi familia, quiero disfrutar a mis hijos, quiero disfrutar a mis padres. Yo quiero, Señor, esa es la actitud que Dios espera de nosotros, hermano, que digamos: sí, Señor, quiero salir de esta situación, quiero cambiar, quiero ser libre. No hay nada más lindo que esa palabra libertad, ¿no? Hoy el mundo la libertad la ha transformado en libertinaje. Y la verdad que cada vez se atan más con el pecado, porque lo que llaman libertad es libertinaje. Y el libertinaje es pecado, te ata cada día más, amén. Pero la libertad que Cristo ofrece, dice en su palabra: y conoceréis la verdad. Esta es la verdad, la palabra de Dios. Y la verdad te hará libre, la verdad te hará libre. Y si permanecieres en mi verdad, serás verdaderamente mi discípulo, amén. Por eso, aleluya, en este tiempo Dios está buscando, hermano, almas, corazones, vidas que quieran ser libertadas por el poder de Dios. Y Dios me libertó, hermano. Una vez una hermana me dijo: si Dios puede sanar de un cáncer, ¿cómo Dios no va a poder sanar tu corazón? ¿Cómo Dios no va a poder sanar tu vida, tus sentimientos, tus emociones? Porque a veces el alma, amén, está allí dañada, los sentimientos, por las traiciones, por quizás los problemas, por las circunstancias. Pero Dios vino para restaurar, amén. Así que en esta preciosa noche vamos a hacer a nuestra hermana Victoria que ya comparta un texto de la palabra. Amén, lo que Dios ponga en su corazón, que tu oído esté atento a lo que Dios quiere seguir hablándonos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Vamos a estar compartiendo allí en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, amén. Y sabemos que nada no es casualidad. Porque mientras estaba hoy preparándome para el programa, le decía: Señor, ¿qué voy a compartir, no? Pero sabes que hace un tiempo venía pensando, no, estaba durmiendo y el Señor me hablaba, no, a través de los sueños, y me desperté con esta palabra. Sabe que, bueno, la tenía para el viernes pasado, pero bueno, vinieron nuestros hermanos a compartir y hoy le he preguntado al Señor, ¿no? Pero no es casualidad que el Señor hoy nos habla de creerle al Señor, ¿no? De que por medio de Él podemos tener la libertad, ¿no? Una libertad verdadera. Y en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y sabe que mientras estaba durmiendo, se me venía este versículo, ¿no? Creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Y sabe que podía notar que es algo como contradictorio decir creer, pero que tenemos todavía incredulidad.
Y podía meditar no en esta palabra, porque sabe que anterior a eso dice que Jesús subió no allí a un monte alto y que lo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿no? Y sabe que bueno, Dios se le reveló, pero que cuando ellos descendían de ese monte alto, cuenta la palabra del Señor que estaban allí, ¿no? Mucha gente y se escuchaba mucho ruido. Y que cuando Jesús se acerca a la multitud y le pregunta qué era lo que estaba pasando, dice que ahí se le acerca un hombre, ¿no? Y le dice que tenía allí a su hijo que estaba totalmente endemoniado. Y que lo trajo allí a los discípulos para que puedan orar y para que él pueda ser libre, pero que no pudieron echar este espíritu afuera. Y Jesús dice que le habla y le dice, ¿no? Dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Traédmelo. Y podía meditar en esto, ¿no? En la incredulidad que había. En la gente que quizás estaba allí, en los discípulos, ¿no? De no creer que podían hacerlo libre. Pero sabe que cuando estaba ahí Jesús le hace una pregunta. Y esto era lo que conmovía mi corazón, porque le preguntaba hace cuánto que él está así. Y dice que él le dijo desde niño. O sea que desde niño tenía un espíritu inmundo, dice la palabra, que cuando lo tomaba, lo sacudía para todos lados, largaba ahí espuma por la boca, crujía sus dientes. Dice que cuando estaba ahí lo tiraba hacia el fuego o hacia el agua, porque este espíritu quería matar a ese niño. Gloria a Dios. Y yo meditaba en esto y decía, qué tremendo, porque sabemos que el enemigo no viene a jugar, sino que realmente viene a matar y a destruir. Así como podía meditar que quería matar a este niño, quería destruirlo, pero había algo que le impedía, ¿no? Pero ¿sabe qué dice? Que cuando este hombre escuchó, lo llevó allí a sus discípulos y que por su incredulidad no pudieron traer libertad. Pero cuando dice que estaba allí, Jesús le pregunta ¿desde cuándo? Y dice que él le decía, y muchas veces decía a su padre, ¿no? Le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y esto me conmovía, ¿no? El corazón del Padre, quizás desesperado, buscando una salida, buscando una solución a su problema. Pero sabe que ellos se encontraron con Jesús, el mismo que puede libertar, el que puede sanar. Mi alma te alaba. Y él le dice estas palabras. Le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aleluya. Y este hombre le dijo, creo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Aleluya. Y podía meditar en esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos decir, yo creo que hay un Dios, creo que existe un Dios creador. Pero muchas veces la incredulidad está en que no podemos creer que ese Dios creador del cielo y de la tierra puede ayudarnos con nuestro problema, Gloria a tu nombre. que no puede ayudarnos con nuestra dificultad, que no puede ayudarnos a lo que para nosotros es imposible. Gloria a tu nombre. Pero ¿sabe qué dice? Que cuando él estaba, Jesucristo reprendió, dice allí, al espíritu inmundo, y ese espíritu mudo dice que salió de él. Mi alma te alaba. Y ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo, hermano, que nosotros hoy queremos que vos conozcas. No solamente el Dios que creó el cielo y la tierra, sino ese Dios, hermano, que puede ayudarte con tu incredulidad. ¿Sabe que la incredulidad dice que es la dificultad de creer en algo? Es la falta de fe. Mi alma te alaba. Y por eso, ¿sabe que allí, cuando estaban los discípulos, dice que se preguntaron y le decían, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar este espíritu? Aleluya. Y allí en Mateos 17, ¿no? 17, 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diría este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Alabado sea tu Pero nombre, este Jesús. género, mire lo que dice, también agregaba, ¿no? Jesús, no sale sino con oración
y con ayuno. Gloria a Dios. Porque muchas veces, hermano, queremos ver la mano de Dios en las cosas que para nosotros es imposible. Pero no solamente tenemos que tener fe, sino que también tenemos que orar y ayunar para que Dios pueda traer libertad. Porque como decía la alabanza, soy sano, soy libre en Jesús. Amén. Así que esta era la palabra que quería compartir. Así que yo no sé qué es lo que está pasando quizás en tu vida. ¿En qué le tenemos que decir al Señor? Señor, te creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en las cosas que yo no puedo creer. En lo que mi capacidad humana no puede comprender, que tú sí lo puedes hacer. Gloria a Dios. Y sabe que ya, no, bueno, para ir terminando, el Señor me hablaba, ¿no? En el libro de Lucas 17, versículo 5, y algo que le pidieron los discípulos y que nosotros también deberíamos pedirle al Señor. Y dice el título, aumentanos la fe. Gloria a Dios. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Aleluya. Por eso, hermano, que quiero decirle con esta palabra, que tenemos que pedirle ayuda al Señor cuando no podemos creer. Y pedirle al Señor que nos aumente la fe. Gloria a Dios. Se ve que el granito de mostaza es algo tan pequeño. Es una semilla muy chiquitita. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Pero solamente eso nos pide el Señor, que tengamos de fe para que Él pueda hacer un milagro en nuestras vidas. Por eso, si en esta noche te está faltando la fe, si quizás hay incredulidad, si quizás en este tiempo estás pensando, no, el Señor no va a libertar a mi hijo. Hoy podemos ver por la palabra que el Señor sanó a un niño que estaba endemoniado. Mi alma te alaba, que cuenta la palabra del Señor que este hombre fue y corrió a Jesús y le pidió y le clamó, porque dice la palabra que era su único hijo, el único que tenía. Mi alma te alaba. Y si el Señor lo hizo, no con la vida de este varón, ¿por qué no lo haría por una madre, por un padre que va y que ora y le pide al Señor que traiga libertad sobre los hijos, que traiga la libertad sobre el esposo, sobre la esposa? ¿Por qué el Señor no lo haría? Pero el Señor nos pide en este tiempo que tengamos fe. Amén. Así que esa era la palabra que quería compartir. Gloria a Dios, tremenda, amén, lo que Dios nos viene hablando, lo que el Señor requiere de nosotros, que podamos creerle, amén. Antes de empezar el programa estábamos hablando con nuestro hermano Juan, que está aquí del otro lado, y pasó un tiempo también en el tiempo del COVID, donde su esposa estuvo internada muy mal, y todas las noticias eran negativas totalmente, los audios que mandaban de los médicos, amén, el parte médico era que se vaya despidiendo. La gente que estaba alrededor de la hermana Antonella Vicentera iba partiendo y bueno, a él le decían que no iba a vivir su esposa, y el hermano en ese tiempo estaba apartado del Señor, así que comenzó a volverse al Señor. Y bueno, justo nos estaba contando un poquito que en un programa que estábamos haciendo en este lugar, empezamos a clamar, a sentir la necesidad de orar. Y él desde su casa, porque en ese tiempo tampoco se podía salir a ir a la iglesia, y allí en su casa se arrodilló y comenzó a clamar y sintió la voz de Dios. Una voz como de estruendo, decía el hermano, que le decía, ¿de qué tenés miedo? Amén. ¿De qué tenés miedo? Y yo le decía, qué importante lo que hiciste es creerle a esa voz. Porque lo que el Señor le decía, ¿de qué tenés miedo si yo tengo todo el poder y la autoridad para levantarla de esa situación? Y quizás la noticia del médico, el parte decía, no, tú no tienes más vida, no tienes más esperanza, no había esperanza. Pero ahí el Señor soplando su aliento de vida sobre la hermana, amén. Y para la gloria del Señor, al tiempo, hermano, fue un milagro, hermano, glorioso, porque pudimos ver a nuestra hermana salir del hospital, recuperarse, estar bien, amén. Y yo le decía algo que contaba nuestra hermana Victoria, qué importante que él le creyó, porque hay muchas personas que Dios le habla, pero no le creen. Y esa es la diferencia. Dios no hace acepción de personas, dice la palabra, pero muchos no le creen. Cuando mi matrimonio estaba todo destruido, yo sentía la voz de Dios que me decía, yo voy a restaurar
Pero yo miraba, hermano, lo que estaba pasando a mi alrededor y no podía creer como este varón, como este padre. Yo veía las situaciones y es imposible que mi situación se arregle, como este padre, ¿no? Que veía a su hijo endemoniado, que largaba espuma por la boca. ¿Cuántos padres que ven de esa condición a sus hijos? Que convulsionan, que largan espuma por la boca. Muchas veces no es algo de médico, digamos, a veces son cosas espirituales que atacan a los niños, porque si hay algo, hermano, que tenemos que entender es que los demonios, aleluya, son espíritus inmundos que son enviados para destruir, que ellos quieren destruir, matar, arruinar. Y al niño, hermano, no tienen compasión, no tienen misericordia a un niño. Lo quería destruir, ¿cómo? Dice que lo hacía que se vaya y se tire en el fuego. Eso es algo que uno no lo puede comprender. Lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua para que se ahogue. Muchas veces vemos esa situación, hermano, que existen y que se mueven cosas feas en el hogar. Son espíritus inmundos que vienen y son enviados para destruir. Pero la única salida es Cristo, es creerle. Este padre dijo, Señor, creo, es como, pero ayúdame, porque yo entiendo esta parte de lo que decía este hombre. Yo sí creo, pero viene la duda. Yo creo, pero viene el enemigo y te ataca la mente. No, te miente, porque el diablo es padre de toda mentira, aleluya. Y él no quiere ver la gente bien, que disfrute, que sea libre. Los quiere tener atemorizados, enfermos. Pero dice la palabra que Jesucristo vino para deshacer todas esas obras, aleluya. Cristo vino para darnos libertad, Él vino para romper las cadenas, hermano. Qué tristeza muchas veces nos da ver hogares, familias, jóvenes destruidos con el alcohol, con la droga. Ver matrimonios que se están destruyendo cuando nosotros creemos en un Dios que tiene poder para libertar. Cuando nosotros podemos creer en un Dios que tiene poder para sanarte, aleluya. Pero esto no es una magia que te voy a tocar y vos vas a... No, es cuestión de creerle a Dios, decirle, Señor, como dijo este varón, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor ahí, hermano, extendiendo su mano, trayendo libertad y sanidad, amén. Para que este niño sea libre, porque Dios se compadece. En una ocasión dice que Jesús miraba a la gente, miraba a la multitud, y Él decía, veo a la multitud como ovejas que no tienen pastor. Y esa es la mirada del Señor, la mirada del creyente, no una mirada de condenación. Está así porque quiere, está así porque le gusta vivir así, no. El Señor dijo, veo a la multitud como ovejas que no tienen pastor. Necesitan que alguien les dé dirección, que le diga la palabra. Cristo te ama, Cristo te puede cambiar, Él te puede libertar. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que ahí estaba el Señor, hermano, dispuesto a poner su mano. Por eso decía la alabanza, soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en la cruz que Él venció la enfermedad. La palabra nos habla, ¿no?, que por la llaga de Cristo, esas heridas, pues a través de esa llaga nosotros recibimos cada golpe, cada azote que el Señor le daban, cada latigazo, era para que nosotros podamos ser libres. Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario es para el perdón de nuestros pecados, para la libertad de nuestras almas, aleluya, para que nosotros no tengamos que estar esclavos del pecado, de la maldad, de la tristeza, de la amargura. Oh, Dios quiere sanar en esta noche. Dios quiere libertar en esta noche. Dios quiere derramar el poder de su Espíritu Santo sobre tu vida. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo se está paseando en esta noche. Aleluya. Podemos sentir su poder y su gloria. Él vino para deshacer toda obra del diablo. Él vino para sanarte. Él vino para libertarte, para restaurarte, para darte libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos al libro de Hechos, hermano. Después vamos a cantar otra alabanza, pero vamos al libro de Hechos. El Señor quiere seguir hablándonos, amén, de la libertad, de la sanidad, amén. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 3, curación de un cojo, amén. Dice la palabra del Señor, libro de Hechos, capítulo 3, curación de un cojo. Dice la palabra del Señor, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento,
a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para pedir limosnas de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando los ojos en él, les dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que sucedió. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Sabe que estaba leyendo un poquito el libro de Hechos de los Apóstoles y creo que es el comienzo de la iglesia pentecostal. Amén. Muchos preguntan: ¿y de ustedes de dónde nacieron? Amén. ¿Cuándo nacieron? ¿En qué año? Jesucristo vino a la tierra, ahí dice la palabra que 3 años y medio más o menos fue su ministerio. Es decir, que estuvo con los discípulos. Amén. Nosotros conocemos por la palabra que comenzó su ministerio predicando, sanando, enseñándole la palabra del reino de los cielos. Y en ese transcurso dice que fue eligiendo a los apóstoles, amén, que eran 12 apóstoles. Los fue llamando, los fue preparando y enseñándole la palabra. Pero algo que a mí me llamaba la atención, como decía nuestra hermana Victoria recién, a pesar de que ellos tenían la teoría, ¿no?, de la palabra del Señor, que estaban con Jesús, había cosas que no podían hacer y no podían alcanzar. Y yo meditaba un poquito en la vida de Pedro, un hombre que, si usted lee la palabra del Señor, fue Pedro que muchas veces era como el arrebatado, ¿no? El que siempre estaba diciendo algo, capaz que todo lo que pensaban lo decía Pedro, ¿no? Él siempre estaba diciendo lo que pensaba y muchas veces acertaba y otras veces, hermano, decía cualquier cosa, ¿no? En una ocasión el Señor preguntaba quién creían los discípulos que era Él. Y dice que por el Espíritu Santo fue revelado a Pedro y le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y que el Señor le dijo, el Señor Jesús le dijo: bueno, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que el mismo Dios te ha revelado. Amén. De esas palabras que salían de su boca. Pero un rato más antes, cuando el Señor Jesús le decía que iba a ser crucificado, que iba a ser entregado por mano de pecadores y que lo iban a matar, dice que Pedro le decía: no, Señor, ten compasión de ti, como que no haga eso. Y el Señor es el mismo que le dijo, bien Pedro, lo felicitaba, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Ese Pedro que cuando Jesucristo, aleluya, estaba en esa barca, ¿no? Que ellos estaban en la barca y se levantó esa gran tempestad. Dice la palabra que, aleluya, cuando ven que venía alguien caminando por las aguas, pensaban que eran un fantasma, se asustaron los discípulos. Pero Pedro, viendo ahí bien, se dio cuenta que era Jesús. Entonces dice que le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. El Señor le dijo: ven, Pedro, camina. Y cuando Pedro empezó a caminar, dice que lo miraba Jesús y comenzó a caminar por ese mar. Pero dice la palabra que cuando él empezó a mirar los costados, dejó de poner su mirada en Jesús, comenzó a mirar los costados, comenzó a hundirse. Entonces ahí el Señor le extiende su mano para ayudarlo, para levantarlo. Y el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y qué tremendo es, ¿no?, esta palabra, porque si Pedro seguía mirándolo a Jesús, dice que él seguiría caminando. ¿Cuándo entró la duda? Cuando empezó a mirar el costado, el viento, el mar. Y ahí se empezó a hundir. Amén.
La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Cuando Dios te dice, seguí avanzando, seguí caminando, yo estoy contigo, no temas, esta situación ya va a pasar, pronto te vas a levantar y vos seguís creyendo a pesar de la situación que estás atravesando. Alabado sea el nombre del Señor. Este mismo Pedro, que cuando el Señor fue, dice que Judas lo entregó, cuando fueron a tomarlo, a arrestarlo, aleluya, fue ese mismo Pedro que sacó, ¿no?, allí la espada para defender al maestro, ¿no? Anteriormente le había dicho, Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te voy a negar. Cuando venga yo te voy a defender, yo voy a estar, hasta mi vida pondré por ti, le decía Pedro. Y el Señor le dijo, Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante 3 veces tú me vas a negar. Y a todos los que decían lo mismo, ¿no? Porque Pedro era el que se levantaba, pero todos pensaban lo mismo. Entonces cuando van a buscarlo a Jesús para arrestarlo, Pedro saca la espada y le corta allí la oreja al soldado romano, aleluya. Entonces el Señor con su... No, Pedro, el que mata espada, espada morirá también, aleluya. Toma la oreja, amén, de ese soldado. Yo imagino que la sopla ahí, el polvo que le entró y tal, se la vuelve a poner el Señor. Pero ahí salen todos corriendo. Y cuando ahí él dice que antes de que el gallo cante, allí el Pedro la había negado. Hay una palabra que a mí me quebranta mucho, ¿no?, de Pedro, porque dice que cuando lo negó al Señor, dice que él se fue, pero dice que lloró amargamente. Amargamente. Porque cuando le fallamos a Dios, hermano, hay una amargura en nuestro corazón. Eso es una buena señal, es una señal de arrepentimiento. Cuando algo, hermano, nos entristece, que hicimos mal y nosotros sabemos que está mal. Dice que Pedro lloró amargamente, tristemente, por haberle negado al maestro, pero era necesario que todo esto pase. Como decía la palabra, cuando fueron los discípulos, quisieron sanar, aleluya, a este niño, no pudieron. El Señor le dijo, aleluya, porque esto era con fe, que tenían que, aleluya, creerle al Señor. Y había géneros que solamente con ayuno y oración. Pero después de todas estas cosas, dice que Pedro, cuando vio que al Señor, al Maestro, lo mataron, lo crucificaron, dice que se despojó de sus vestiduras y volvió a hacer lo mismo que hacía antes, ser un pescador, amén. Se sacó la ropa, ¿no?, de que andaba con Jesús, la túnica, y volvió a esa ropa vieja. Pero dice la palabra que estando Jesús ya resucitado, ya se le había aparecido a muchos, amén. Dice que en un momento va a la playa donde estaba allí Pedro, ahí en el mismo lugar donde él lo había llamado. Y dice que ahí Pedro lo ve. El Señor le dice lo mismo, tiren la red para aquel lado, porque estaban pescando y no podían pescar nada. Cuando se dan cuenta quién era Pedro, dice que rápidamente se pone la ropa. Es el maestro que había resucitado. Entonces dice la palabra que estuvo con ellos 40 días. En esa ocasión se le aparece a Pedro, ¿no?, y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice rápidamente, como siempre, ¿no?, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y vuelve el Señor, sí, Señor, ya ahí dudando, ¿no? Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y yo creo que en ese momento es donde Pedro entendió todo, y le responde, Señor, tú lo sabes. Tú sabes, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Entonces el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Amén. Y el Señor, cuando está con ellos, le da allí 40 días, le da mandamientos que tenían que hacer. Dice la palabra que estuvo con ellos, pero algo el Señor les dijo a ellos, que no salgan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Amén. La promesa, el Espíritu Santo. Entonces dice que cuando el Señor se fue, ¿no?, levantado en el aire, dice que como unos ángeles, unos sombras al lado de los discípulos que veían que Jesús estaba yendo, le dice, varones israelitas, y comienza a hablar estos varones, este mismo Jesús que ustedes ven que se está yendo va a volver. Pero el Señor le dijo algo, no salgan
hasta que reciban el Espíritu Santo. Y dice la palabra que estando ahí 120 ahí buscando a Dios, oración, cantando alabanza, unánime, dice que en un momento determinado recibieron la promesa que Jesús le había dicho que iban a recibir el Espíritu Santo. Y dice la palabra, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces ellos esperaron, hermano. Por eso dice la palabra que cuando estaban ahí orando, clamando, vino como un viento recio que sopló en esos hermanos que estaban esperando la promesa de ese, aleluya, del Espíritu de Dios. Y dice la palabra que comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y comenzaron a hablar y ahí dice, a lenguas de fuego que fueron repartidas sobre todos aquellos que estaban en aquel lugar. Porque era la orden de Dios, no se muevan hasta que no reciban al Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigo, le dijo el Señor en Jerusalén, aleluya. Aleluya, dice, hasta lo último de la tierra. Ellos esperaron, empezaron a recibir, hermano, recibieron el poder, recibieron el fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Y ese Pedro, hermano, ese Pedro que le había negado, ese Pedro que había llorado amargamente, ese Pedro, aleluya, que se había despojado de su ropa, que había vuelto atrás. Ese mismo Pedro, aleluya, era que había recibido el poder del Espíritu Santo. Y yo veía qué diferencia, porque en el libro de Hechos, capítulo 3, aleluya, bendito, capítulo 2, versículo 14, habla sobre el primer discurso de Pedro, la primer prédica. Y cuando Pedro comenzó a hablarle allí a la gente, aleluya, de Jesucristo, al que habían crucificado, que era el varón aprobado por Dios y que ellos habían entregado, aleluya, comenzó a predicar al cual ustedes se entregaron. Pero lleno del Espíritu Santo, dice que cuando la gente oía, aleluya, la palabra de Pedro, que era inspirada por el Espíritu Santo, se compungían en sus corazones. Y sabe que compungirse significa que se ponían tristes, que se arrepentían de lo que habían hecho. Y dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Le preguntaban a Pedro. Arrepentíos y convertíos y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que en ese primer discurso 3.000 personas se convirtieron, aleluya, y se entregaron. Yo decía, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia ese Pedro que escapaba, que lo negaba, ese Pedro que se ponía mal, ese Pedro arrebatado, a que cuando vino el Espíritu Santo sobre él, aleluya, sentía el poder, sentía la autoridad, no había duda, ya no había confusión, aleluya, el Espíritu mismo hablaba por su boca. Y dice que aleluya, los sacerdotes, los saduceos lo miraban y no podían creer que era Pedro, porque sabían que él había salido del vulgo, dice la palabra, personas que quizás eran sencillas, que no tenían mucho estudio, pero que, aleluya, ¿cómo podía ser que hable de esa manera tan elocuente, esa prédica? Aleluya, era el Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra que cuando Pedro y Juan iban a la oración, a la hora novena, aleluya, iban a clamar, iban a orar, ahí había un hombre que estaba allí tirado, que estaba acostumbrado a pedir limosna, que estaba acostumbrado a que lo ayuden, aleluya. Yo siempre digo que la ayuda humana del hombre, de la mujer, te puede durar un rato, amén. Quizás una persona o una familia está necesitando ayuda económica. Y nosotros podemos ayudarle en un día de no sé de que coman, le podemos armar una bolsa de mercadería, le podemos ayudar, pero le va a durar un día, 2 días, una semana, un mes, y van a volver a tener necesidad. Pero cuando Dios abre la puerta, hermano, Dios prospera, Dios bendice. Yo puedo ir a ayudar a un enfermo, decir, bueno, a ver qué te puedo cocinar, pero cuando el poder de Dios desciende para sanarte, para libertarte, aleluya. Eso, hermano, es algo que es maravilloso, porque así dice la palabra, que estos discípulos hacían milagros, así igual que Jesús, maravillas, prodigios. Iban a la hora novena, a la hora de la oración, y este varón estaba acostumbrado a que la gente lo ayudase. Como muchas personas se acostumbran a vivir dependiendo de los hombres.
Pero cuando Pedro y Juan fueron al templo y lo vieron, dice que fijaron los ojos sobre él y le dijo, míranos. El hombre dijo, bueno, me van a dar plata, me van a ayudar, como siempre, ¿no? Uno va a la ferrera y podéis mirar personas, ancianos que están ahí pidiendo una limosna. Pero dice la palabra que Pedro y Juan dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenían? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios corriendo como río de agua viva dentro de su interior. Dice que tomándole la mano derecha lo levantaron y en el instante se endereció sus piernas y sus tobillos. Se enderezó sus piernas. Y cuando éste vio que sus piernas se habían enderezado, aleluya, sus tobillos se habían enderezado, dice que comenzó a saltar y a brincar y a dar voces de alegría, de júbilo, hermano. Y dice que la gente reconocía que ese era aquel que pedía limosna. Porque más adelante dice que era un hombre que ya tenía como más de, no sé si 40 años, que ya, ¿cuántos años? Que estaba acostumbrado a pedir limosna, pero de repente el poder de Dios, amén, que sobrevino sobre él por dos personas, hermano, que estaban llenas del Espíritu Santo. Y este hombre comenzó a saltar, a dar brincos de alegría. Y dice que entró al templo saltando, gritando y dando voces. Por eso dice que los pentecostales somos muy, amén, de gritar, de hacer mucho, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entendimos de dónde Dios nos sacó. No podemos quedarnos callados, hermano. Siempre hay un grito de alegría, de alabanza, un gloria a Dios, un aleluya. Dios nos libertó, como decía el hermano, de la misma muerte a su esposa. ¿Y cómo vamos a estar ahí como si nada hubiese pasado? No, hermano. Dice que este hombre empezó a levantarse, a andar, a alabar a Dios. Y todos le reconocían que era el que estaba ahí paralítico, que estaba ahí pidiendo limosna. Su vida había sido transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿A qué quiero llegar en esta noche, hermano? Que Dios tiene poder. Que Dios tiene poder. Hay un coro que dice, ayer y hoy es el mismo Dios. El mismo poder. Pero hay que creerle. Yo meditaba, ¿no? Quizá este varón que estaba ahí lisiado no le creía. Pero los discípulos sí le creían. Miranos. Qué lindo, ¿no? Cuando alguien dice, cree que Dios va a hacer. Y Dios, yo siempre digo que mi hermana Jimena, cuando mi matrimonio estaba destruido, ella con toda fe y convicción decía, tu matrimonio se va a restaurar. Y yo la miraba y decía, ¿vos creés? Sí creo. Y eso me daba aliento a mí para creer. Porque qué lindo es persona que se te acerquen creyéndole al poder de Dios. No alguien que te diga, no, la verdad que no sé, vamos a ver qué va a pasar. No, sí creemos. Creemos que Dios te va a libertar. Creemos que Dios te va a salvar. Creemos que Dios te va a dar vida. Aleluya. Al hermano le decían, tu mujer, aleluya, la van a tener que despedir. Anda comprando todo porque no va a pasar. Pero ahí estaba el Señor diciéndole, aleluya, que no tenga. Que por qué tenía miedo. Si Jesucristo es el autor de la vida. Y dice la palabra, hermano, que estos varones tomándole la mano derecha lo levantaron. Qué lindo que en este tiempo se levanten hombres y mujeres levantándole la mano a nuestros hermanos. Amén. Levantándole la mano. No, Dios te va a ayudar. Dios te va a cambiar. Y masama raba aquí aman salaba sojalaya. Quiero leer en esta noche, vamos al libro de Isaías 58. Es una palabra, hermano. Dice la palabra del Señor. Libro de Isaías 58. 58, 6. Esto le decía el Señor a la nación de Israel. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis el yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y vamos a seguir adelante y dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto.
e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como al mediodía. Jehová te pastorará siempre, en la sequía saciará tu alma, y te dará vigor a tus huesos, y serás como el huerto de riego, y como manantiales de agua, cuyas aguas nunca faltan. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que entendieron los discípulos, hermano. Porque a los fariseos les gustaba tener el dedito acusador. Aleluya, por eso decían, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Por qué está así? ¿Quién pecó? ¿Su padre o pecó él? Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre Pedro, cuando vino el Espíritu Santo, aleluya, sobre los discípulos, entendían que tenían que orar y que tenían que clamar, y que el poder de Dios era el que rompía el yugo del diablo, el que le daba libertad, aleluya, a los cautivos, el que traía sanidad a los enfermos. Por eso dice la palabra que la iglesia crecía, y en el primer, aleluya, prédica 3.000, y en la segunda prédica 5.000, y dice la Biblia que se añadían aquellos que iban a ser salvos, y que aún aquellos que estaban enfermos y no podían caminar, llevaban los pañuelos, llevaban los lienzos para que los discípulos le oraran, y dice que ellos le llevaban y le ponían, aleluya, ese pañuelo a los enfermos eran sanados, y dice que muchas veces ponían a los enfermos, hermano, cuando Pedro pasaba, y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque el poder de Dios te hace amar, porque el poder de Dios te hace restaurar, porque el poder de Dios te hace tener misericordia, te hace tener compasión, aleluya, te hace llorar, te hace clamar por lo que está en caído, aleluya. Amasama Rabaki Aman Salaya, porque el poder de Dios, hermano, el amor rompe los yugos. Por eso el Señor le decía a la nación de Israel, no es este el ayuno que escogí, no hay que buscar a Dios para, aleluya, competir, para, ay, yo soy más santo, yo soy mejor, no, para que las almas sean libres, para que nuestros ojos espirituales puedan estar abiertos a la necesidad y poder ver cuando una persona está triste, cuando una persona está mal, aleluya. Y Masama Rabaki Aman Salaya. Y Rabaikia Mansalaba Sojalaya. No es para que estemos distraídos, hermano, porque hay en este tiempo tanta necesidad de Dios. Pero nosotros somos aquellos que tenemos que llevar el mensaje de salvación. Poder ver con los ojos espirituales, como dijo Pedro. Pon tu mirada sobre nosotros. No era Pedro, era el Espíritu Santo hablando por la boca de Pedro. Ay, Sama Rabaikia Masajalaya. Porque así, hermano, como los espíritus inmundos necesitan un cuerpo para saciarse, para que sea, aleluya, aleluya, así a destruir las almas. El Espíritu Santo también nos anhela celosamente, dice la palabra, que el Espíritu da al testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermano, que tenemos nosotros, nos fue dado para que nosotros seamos de bendición, para que nosotros podamos restaurar. El espíritu que estaba en Pedro, el espíritu que estaba en Juan, el espíritu que estaba en aquellas mujeres santas y piadosas, hermano. Ese espíritu que hoy en esta noche quiere libertarte, ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú estás. Si tan solamente crees, verás la gloria de Dios. Pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en el Señor. Créele a la Dios. Le decía al hermano Juan, ¿sabes por qué Dios libertó tu vida y tu familia? Porque le creíste. Porque le creíste. Porque esto es por fe y no por vista. Porque esto es por fe, aleluya. Aleluya, creerle a la voz de Dios cuando una palabra nos habla, quizás hasta por un niño, por un programa radial. Aleluya, por un hermano que pasa a dar una palabra. El Señor me está hablando por esa palabra.
Qué importante es creer en un mundo lleno de duda, de confusión. Qué importante es creerle y aferrarse a esa promesa. Isamarraba aquí amasajalaya y asojarraba. Irraba aquí amansalaya. Irraba y shendalaba y solaba aquí alaba sajarraba. Oh, alabado sea el Cordero de Dios. Dice que Abraham le creyó y fue contado por justicia. Porque él no teniendo a Dios, aleluya, dice que Dios lo llama a Abraham, aleluya, para que crea en él. Le habla y Abraham creyó, aleluya, y fue contado por justicia, hermano. Dios le había prometido un hijo a Abraham, aleluya. Y ya era un hombre anciano, dice la palabra. Y Sarai era una mujer anciana que ya no tenía su periodo. Pero Dios le había prometido ese hijo, aleluya. Y dice que Abraham le creyó a Dios, aleluya. Aunque tuvo algunos errores, aleluya, pero él creía en ese Dios de poder. Por eso dice la palabra que cuando nace Isaac, dice el que me hizo reír, ¿no? Porque eran viejitos con Isaac. Y Mashamalaya. Y si tú le crees, Dios puede darte un hijo. Dios puede darte un hijo. Dios puede, aleluya, restaurar esa matriz. Dios puede restaurar, aleluya. Alabado sea el Cordero de Dios. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Ay, Sama, ay, Asoja, Raba. Y Rabaikia Mansalaya Soja Raba. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Tócate tu matriz, tócate ahí, aleluya. Dile, Señor, bendice. Señor, restaura. Señor, haz nuevo, órganos nuevos. Ay, Sama, alaba aquí a Soja Raba. Restaura, restaura. Tú eres el Dios de la restauración. Tú eres el Dios de la sanidad. Tú eres el Dios del poder. Tú eres el Dios que levantó a Lázaro de entre los muertos. Le dio vida después de 4 días. ¿Qué días ya? Aleluya. El poder de Dios estaba ahí. Ay, Saba y Shereba, Sakiba, Sabalaya. Dios tiene poder para sanar, para restaurar. Ahí donde está tu hijo enfermo, pone tu mano y decirle, Señor, sana a mi hijo enfermo, libértalo de esa condición. Dios lo va a hacer. Dios tiene poder. Tenés un hijo adicto a la droga, agarrá la ropa de tu hijo, aleluya, como yo hacía. Quizá mi esposo no estaba atado a la droga, pero estaba atado en otras cosas. Agarraba la remera y clamaba con esa remera. Lloraba, aleluya, decía, Señor, libertalo. Señor, rompe los yugos, las cadenas, aleluya. Cuando él volvía a mi casa le daba esa remera, aleluya, para que se ponga, y pude ver la mano de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la Aizama, Raba, aquí, Amansalaya. Dios tiene poder. Jesucristo tiene poder. Para Él no hay nada imposible, mi hermano. Créele a Dios, créele a la palabra. Así como el Señor sanó, aleluya, a este niño que estaba atormentado. ¿Cuántos niños atormentados por los demonios? ¿Cuántos niños, hermano, exaltados, irritados, aleluya? La ciencia, los psicólogos dicen, no, es que está allí, aleluya, tiene una sobrecarga, necesita descargarlo, llevarlo a correr un rato. No, necesita el poder de Dios, que le dé paz al espíritu de ese niño, de esa niña, que se lleve toda turbación en el alma. Ay, Samarraba, aquí, Masajalaya. Dios tiene que libertarte. No lo que pasa, aleluya, que es, aleluya, tiene un nombre, aleluya, eso, pero no, ¿sabe qué? El Señor quiere libertar a nuestros hijos para que ellos puedan dormir tranquilos, para que ellos puedan estar en paz, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El enemigo vino para hurtar, robar y destruir, pero Cristo vino para deshacer todas esas obras, para dar libertad. Así como cuando Pedro le levantó la mano a Esther y le dijo, aleluya, míranos fijamente. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ese mismo milagro Dios quiere hacer en tu vida. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es refrigerio para nuestra alma, Señor. En un mundo lleno de dudas, Señor, lleno de temores, lleno de ansiedades. En un mundo lleno de preocupaciones, Señor. Ay, Sama, alaba, aquí, Aman, Salaba, Soja, Raba.
Aquí hay un grupo de tus hijos, Señor, que invocamos tu nombre, Dios mío. Y que en esta noche oramos por los que están del otro lado, Señor. No creyendo, Dios mío, que nosotros algo pudiéramos hacer, como dijo Pedro. ¿Por qué fijáis vuestros ojos en nosotros como si algo, aleluya, nosotros pudiéramos hacer? Si este hombre pudo caminar es porque Jesucristo lo ha levantado, aleluya. No fuimos nosotros, fue el Señor Jesucristo, aquel que ustedes negaron, aleluya, crucificándole, aleluya. Ese Jesucristo, aleluya, resucitado de entre los muertos, hoy está a la diestra de su Padre Celestial, aleluya. Pero Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo prodigios, Padre. En esta noche oramos, Señor, para que las almas sean libres, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que están atados, Señor, a las drogas, aquellos que están atados al alcohol, aquellos que están atados a la inmundicia, Señor, aquellos que están atados, Dios mío, ay samarraba, ay shereba sajalaya, y ramaikita masanda rabasojalaya. Derrama la unción, derrama el poder, la autoridad, liberta esas mentes cautivas, Señor, esas mentes, Dios mío, el Espíritu, Señor amado, aleluya. Rompe los yugos del diablo, rompe esas cadenas en esta noche, desata las ataduras, liberta las almas, Señor, sana a los enfermos, Padre. Cuántos enfermos, Padre, cuántas pestes destructoras, pero en esta noche oramos por los enfermos, para que tu presencia, para que tu poder descienda ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta a los enfermos, Padre, levanta a los enfermos, reprende todo espíritu de enfermedad, reprende todo espíritu de enfermedad, en esta noche liberta, liba y shelema saharraba, y katamayenda rabasojalaya. Esos hogares que son trabajados, esos hogares que son allí, aleluya, influenciados, esos hogares que son trabajados por los espíritus inmundos, por los trabajos de brujería, de hechicería, Padre. En esta noche el poder de Dios descienda sobre esos hogares y rompa las cadenas en el nombre de Jesús. Liberta las mentes, Padre, los que están atados, los que están cautivos, los que están presos espiritualmente, no pueden ser libres, no pueden sentir la libertad del Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, clamamos esta noche, Dios mío, sabiendo que tú harás milagros, prodigios, Señor, aleluya, y que nosotros, aleluya, oiremos, Señor, los testimonios, así como nuestro hermano, aquellos testimonios, Padre, aleluya, de que tú operas milagros y prodigios, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Alabado sea el Cordero de Dios. Todo atrás y salir corriendo. Santo Espíritu de Dios, sí, Señor. Y ya lo van allá. Bebía el bar, había un fuego que ardía. Tantas veces que no puedo con esta prueba, Señor, que me está venciendo. Pero
Santo, amén, que arde en el corazón, amén, aleluya, como dijo Jeremías, amén, aleluya, que quería apartarse, pero había un fuego que ardía en sus huesos, amén, el fuego del Espíritu Santo, hermano. Y sabe que mientras estaba cantando mi hermana me venía una palabra, amén, una palabra de que hay una hermana, amén, que se está cruzando el desierto, pero que ese desierto ya se termina, amén, que viene el refrigerio para su alma. Así que hermana que está del otro lado, toma de parte de Dios, se viene el refrigerio. Ese desierto no es para toda la vida, amén, que quizás estuviste cruzando mucho tiempo. No soy profeta, dijo no, ni hijo de profeta, pero me venía a mi mente, amén, una mujer, una hermana que ha estado pasando luchas, pruebas, desierto, pero ese desierto se acaba, amén, se viene el refrigerio. Tómalo de parte de Dios, se viene el refrigerio, amén. Y cuando venga el refrigerio, acuérdate de todo lo que has pasado y testifica del poder de Dios, porque para eso Dios te saca del desierto, para que testifiques de su poder y de su gloria, amén, gloria a Jesús. Gloria a Dios, qué hermosa presencia del Señor, amén, qué hermoso programa, qué hermoso culto, ¿no? Como el Señor hoy ha hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones, amén. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que han estado del otro lado acompañándonos, amén. Vamos a estar leyendo algunos mensajitos que nos han dejado nuestros hermanos, amén. Está nuestro hermano Agustín Sequeira del otro lado acompañándonos, así que Dios bendiga a nuestro hermano Agustín, Dios bendiga, amén, a nuestra hermana Alejandra, Dios bendiga grandemente, amén, a toda la familia, Dios bendiga a Vale. Está Fabián Gómez que nos pone buenas noches, Dios las bendiga grandemente, saludos, amén, así que Dios bendiga a nuestro hermano Fabián Gómez, Dios los bendiga grandemente, nos ponen que tengan un lindo programa, Dios bendiga grandemente a nuestro hermano, amén, y esperamos verlo, amén, pronto en la casa del Señor, que nos venga a visitar, amén, a compartir un día de reunión con nosotros, amén, ya hace rato que siempre podemos ver que está del otro lado acompañándonos, amén, en las transmisiones, amén, así que Dios bendiga grandemente a nuestro hermano. Está nuestro hermano Maximiliano Ramírez y nos pone bendiciones, hermana, Dios los bendiga, que tengan un lindo y bendecido programa, acá escuchando desde el trabajo, le dejo una palabra poderosa y nos comparte, amén, allí, mientras mi hermana va buscando en Romanos 8:32, amén, así que Dios bendiga a nuestro hermano Maximiliano Ramírez, Dios bendiga, amén, allí a nuestra hermana Angie, Dios bendiga a toda la familia, amén. Gloria a Dios. Sabe que esta palabra la tenía marcada, Romanos 8:32, amén, porque el Señor me la dio ayer también, así que estamos en el mismo espíritu con nuestro hermano, amén. Y dice así la palabra, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sabe que escatimar es reducir? Amén, lo rebajó. Amén, el Señor a su propio Hijo no lo escatimó, no lo tuvo allá en alto, sino que lo entregó por nosotros. Dice, porque no, el que no escatimó ni a su propio Hijo, a Jesucristo, sino que lo entregó por nosotros. Amén. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nos hace una pregunta. Si dio a su Hijo lo más preciado que tenía por nosotros, ¿cómo nos van a dar eso que estamos esperando? Amén, que lo va a dar el Señor. Gloria a Jesús. Amén, Dios bendiga, amén, a nuestro hermano Maximiliano, Dios bendiga a toda la familia Ramírez. Está nuestra hermana Jime Escobar que nos pone paz del Señor, hermanas y hermanas de Yo Creo, y a toda la audiencia, que el Señor los bendiga grandemente, amén. Así que Dios bendiga a la vida de Jime, Dios bendiga, amén, la vida del pastor y de toda la familia, amén. Está nuestra hermana Anto Vicentela que nos pone Dios me las bendiga a todos, que sea una noche de bendición, amén. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Anto, a toda la familia, amén, a los niños que han quedado allí en su hogar, así que Dios bendiga grandemente. Está nuestro hermano Damián Romero que nos pone paz del Señor, hermana, que Dios lo fortalezca mucho, bendiciones, amén. Así que Dios bendiga a nuestro hermano, amén, Damián Romero. Está nuestra hermana Kiara Guzmán que nos pone bendiciones, hermanas, así que Dios bendiga a nuestra hermana Kiara. Está Brian, amén, que nos pide oración, amén, así que vamos a estar anotando allí el pedido de oración por su vida, amén, y allí por toda su familia. Está nuestra hermana Anto Vicentela que nos pone Dios los bendiga.
Gloria a Dios, nunca pierdan la fe, hermoso, para Dios nada es imposible, amén. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Anto, y ella es una de las personas que puede decir que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Como compartía nuestra hermana, 2 veces Dios la levantó de la muerte, amén. Así que Dios bendiga grandemente a nuestra hermana Anto. Está nuestra hermana Cami Olivera, que nos pone, ¿cómo andan, hermanas? Saludos acá con Héctor mirando el programa. Le mandamos un saludo, ya voy a ir yo algún día, amén. Así que amén, gloria a Dios, vamos a estar allí orando para que nuestra hermana pueda estar con nosotros compartiendo, amén, el programa. Está nuestra hermana Gisela Sabrina Bálsamo, que nos pone amén, amén, hermanas y hermanos, Dios me los bendiga. Saludo a los pastores y a la congregación, saludos de mi familia, amén. Así que Dios bendiga a nuestra hermana allí, Dios bendiga a Dionisio, a Tiago, Dios bendiga grandemente a nuestros hermanos. Está nuestro hermano, amén, Roberto López, que nos pone, Dios los bendiga, varonas del Señor, saludo para todo el pueblo del Señor y saludo para todas las provincias. El Señor los siga añadiendo más y más bendiciones para toda la familia, amén. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Roberto López, Dios lo bendiga grandemente, Dios bendiga allí a toda su familia. Como siempre decimos, ¿no? De este programa no es para quedar bien ni nada, ¿no? Pero sí extrañamos mucho, amén, a nuestro hermano, amén. Así que esperamos verlo pronto también. Así que Dios bendiga grandemente. Está nuestro hermano Fabián Gómez, que nos pone amén, gloria a Dios, y nos pone amén, hermana, sí estaré visitando la congregación, cuando pueda pasarme la dirección, amén, gloria a Dios, Dios estará preparando, muchas gracias, amén. Así que bueno, Dios le bendiga, hermano. Vamos a estar, después le voy a estar pasando la dirección para que pueda venir a compartir con nosotros, amén. Está nuestro hermano Agustín Sequeira, que nos pone terrible la palabra, se me prendía la máquina sola, una bendición, las bendigo, amén. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Agustín. Nuestro hermano Anto nos pone gloria a Dios, amén. Así que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos han estado acompañando en esta transmisión, amén. A aquellos que se han estado conectando y quizás no dejaron su mensajito. No sé si mi hermana tiene algún mensaje más. ¿Este el hermano Fabián que puso? Sí, amén, gloria a Dios. Después le vamos a estar pasando la dirección, amén, al hermano Fabián lo vamos a esperar en la iglesia. También es un fiel oyente, amén. No sé si es oyente, pero siempre fiel ahí, está siempre conectado. Así que bueno, hermano, lo vamos a estar esperando. El Señor tiene palabra para tu vida. Ahora después mi hermana va a estar pasándole la dirección y no... Sinceramente agradecida al Señor en esta noche por este programa, hermano. Sabe que, como siempre decimos, es una bendición para nosotros, al menos es un privilegio, y sabemos que también nos alienta mucho cuando se acercan los hermanos, nos dicen, estuvimos escuchando, fue de bendición, y nos ponemos contentos, ¿no? Porque somos siervos inútiles, como decía, aleluya, nuestro primo el otro día compartía, pero qué lindo, hermano, es poder predicar su palabra, qué lindo es poder alentar, qué lindo, hermano, que el Señor nos hace sentir su presencia, y eso nos conforta el alma, hermano. Así que le damos gracias al Señor, a los pastores, Carlos, Jimen, que aleluya, están allí siempre apoyándonos en la oración, y obviamente que el pastor está ahí atento a oír los programas, y si no lo oyen el mismo día porque trabaja temprano, al otro día los escucha, amén. Está conectado el pastor. Así que le mandamos un saludo a nuestro querido pastor Carlos Lengo, que le amamos mucho en el Señor y aprendemos mucho de él, amén, de ellos, y nos dan la libertad para servir al Señor. Cada vez que vienen es porque algún error nos quiere marcar o algo que tenemos que cambiar, pero últimamente, bueno, nos viene dejando caminar, ¿amén? Así que bueno, le mandamos un saludo a los pastores que le amamos en el Señor, vemos el trabajo que están haciendo, vemos la iglesia como Dios está añadiendo las almas, las familias. Ayer fue un matrimonio nuevo también, y hay otros matrimonios que están ahí. Eso es lindo, hermano, uno se pone muy contento. Yo sé que en las diferentes congregaciones estará pasando lo mismo, porque el mismo Dios que predicamos, predican allí los hermanos de diferentes congregaciones, amén. Así que, como dice la palabra, alentándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, esperando, hermano, en santidad la venida del Señor, hermano, allí con tu espíritu, como decía ¿no? Hay un dicho que dice la pastora, ¿no? ¿Cómo dice? Mente ocupada, ¿cómo que dice? Mente desocupada es taller del diablo, dice. Que ese dicho se lo dio mi mamá. Pero cuando uno tiene su mente ocupada en el Señor, allí el Espíritu Santo, hermano, pone paz, pone alegría. Así que te animamos a que busques de Dios. Amén. Y vos que nunca pisaste una iglesia, te da temor, te da miedo. Sabemos que muchas veces nos están mirando nuestros parientes que no conocen al Señor, nunca pisaron una iglesia. Anímense.
Animen, porque el día que pisen la iglesia, nunca más van a querer salir de ese lugar. Amén. Eso le dijeron a mi mamá. Mi mamá le dijo a mi abuelo Pedro, amén, el que ya partió a la presencia de Dios, dijo, mi abuelo era brujo, era curandero, era de todo, católico. Y sabe que la invitaba, ¿no?, a mi mamá para que ella vaya a la iglesia, ¿no?, a una iglesia. Y mi mamá dijo, no, yo estoy yendo a una iglesia evangélica pentecostal. Vamos a hacer una cosa, le dijo. Primero anda vos a la iglesia evangélica. El día que pise vas a ver que nunca más vas a querer salir de ahí. Y fue así, mi abuelo fue. Y qué terrible, porque dice que ese día quisieron ir con mi abuela, hermano, y la iglesia estaba cerquita, unas cuadras, póngale 8 cuadras de la casa de mi abuelo. Sabe que no encontraban la dirección, cómo es el enemigo, ¿no? No encontraban y daban vuelta y no encontraban hasta que encontraron. Amén, y ahí se pudo entregar mi abuelo al Señor, y de ahí mi abuela, y de ahí, bueno, todos nosotros. Amén, una bendición, hermano. Así que te animamos que puedas llegar. Amén, que Dios quiere bendecir tu vida. Amén, gloria a Dios, bendiga, amén, a cada uno de nuestros hermanos que nos han estado acompañando, amén, en esta transmisión. Y bueno, hasta aquí nos ha dado el Señor, así que esperamos que este programa haya sido de bendiciones. Será hasta el próximo viernes, si el Señor así lo permite. Gloria.